Con la parte del sistema nervioso, ya que estamos en las partes de las generalidades para posteriormente entender todo el funcionamiento y cuando empecemos a ver órgano por órgano, poder entender cada una de esas partes. Muy bien. ¿Vimos las células del sistema nervioso? Células de Schwann y eso, ¿no? No, señor. Okay. El sistema nervioso, pues, como órganos que están constituyendo el sistema nervioso, pues están constituidos por una serie de células. Principalmente en términos generales, las células que forman el sistema nervioso son tres. Unas células que se van a llamar las células de la glía o neuroglias, perdón, corro esto. Unas células que se van a llamar células de la glía o neuroglias, que en términos generales, esas células, la función que van a tener es darle soporte, darle sostén a las neuronas. Tendremos unas células de Schwann, que esas células de Schwann también forman parte de esas células de la glía. Ahorita cuando hablemos de esas células de la glía les explico la diferencia. Y finalmente tendremos las neuronas. Las neuronas entonces se constituyen la unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Hablando de las células de la glía, tenemos tres, pero incluyamos las células de Schwann. Tenemos 4 células de la glía. Las primeras, los astrocitos, también llamados astroglias. Se les llama así por la forma que tienen, como de un astro, como un sol. Luego siguen los oligodendrocitos, también llamadas oligodendroglias. Y finalmente tenemos los microglias, que son las células más pequeñas. Estas células, estas microglias, tienen la función de ser defensa, ayudan al sistema de defensa del sistema nervioso. Hay una consideración especial y es con los oligodendrocitos y las células de Schwann. ¿Cuál es? La función de ambas células es la misma. O sea, vamos a ver ahorita que el axón de una neurona está recubierto por una capa de grasa, una capa que recibe el nombre de la capa de mielina. ¿Sí? ¿Quién forma esa capa de mielina? Pues la van a formar los oligodendrocitos y o las células de Schwann. Entonces, ¿cómo hacemos para saber quién forma qué? Entonces, los oligodendrocitos se encargan de formar la capa de mielina, óiganlo bien, en las neuronas que están en el neuroeje. Mientras que las células de Schwann van a producir la capa de mielina en las neuronas que están en la periferia. Esa es la única diferencia. Funcionalmente, las dos tienen la misma función, producir la capa de mielina. La única diferencia es que, dependiendo de dónde esté la neurona, si esa neurona está en el neuroeje, la célula que está formando esa capa de mielina es la oligodendroglias. Pero si, por el contrario, esa neurona está en la periferia, la célula encargada de producir esa capa de mielina serán las células de Schwann. Muy bien. ¿Cuáles son las partes de una neurona? De pronto en el colegio algo vimos, entonces tendrá el cuerpo de la neurona y tendrá unas prolongaciones pequeñas que reciben el nombre de dendritas y unas prolongaciones largas, grandes, que van a recibir el nombre de axón. Dentro del cuerpo o soma de la neurona, como célula que es adentro, tiene todos los órganos intracitoplasmáticos, todos esos organelos intracitoplasmáticos que tiene cualquier célula de nuestro cuerpo, la tiene la neurona, salvo una cosa. ¿Alguien sabe qué es lo que no tienen las neuronas en el núcleo que sí tienen las demás células? ¿Qué no tienen las neuronas en su núcleo que sí tienen las demás células? ¿Quién sabe? ADN. ¿Y qué es el ADN? No me digan ácido adenosín, ácido desoxirribonucleico. No estoy preguntando eso. No he dicho cuál es la función del ADN. ¿Cómo? La información genética.
¿Sí? Entonces, si las neuronas no tienen ADN, ¿qué particularidad tendrán las neuronas entonces? ¿Qué creen ustedes? Si las neuronas no tienen ADN, ¿qué particularidad tendrá la neurona? Ya sabemos que tienen ¿qué? La información genética, ¿cierto? Si una neurona no tiene ADN, les pregunto, ¿la neurona se podrá reproducir? No. Por eso es que cuando una persona sufre una lesión del sistema nervioso es irreversible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las neuronas no se pueden regenerar. ¿Por qué? Porque no tienen ADN. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Correcto? Dentro del cuerpo hay unas... ahora, las neuronas tienen otra cosa que no tienen las demás células. Y es que en el interior, en el soma, en el citoplasma de la neurona, tiene una serie de granulaciones que van a recibir el nombre de corpúsculos de Nis o cuerpos de Nis. Y esos cuerpos de Nis le van a dar una coloración más oscura a las neuronas que las demás células, ¿cierto? Según las derivaciones o según los polos o los axones, por así decirlo, las ramificaciones de una neurona, las neuronas se clasifican en pseudomonopolares. La palabra pseudo significa falso, falso único polo, pseudomonopolar. Pareciera que esa neurona tuviera un solo polo, mírenlo acá. Pero tan pronto se formó ese polo en el cuerpo de la neurona, inmediatamente la neurona me da origen a dos ramificaciones, a dos axones, y cada axón con sus respectivas dendritas, ¿correcto? Entonces por eso se llama pseudo. Todas estas tres tipos de neuronas nosotros las tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las neuronas pseudomonopolares nosotros las tenemos en la retina, ¿sí? Tenemos ahora neuronas bipolares. Quiere decir que de manera independiente de una parte del soma de la neurona salen de manera independiente los axones, ¿sí? Dos axones. ¿Qué diferencia hay entre la pseudomonopolar y la bipolar si ambas tienen dos axones? Pues que en la pseudomonopolar primero los axones se originaron de un único polo, ¿sí? Mientras que en la bipolar cada axón se originó de manera independiente, de manera autónoma. Y finalmente tenemos las multipolares. Las multipolares son las neuronas que tenemos más abundantemente en nuestro cuerpo. El 95% de las neuronas de nuestro cuerpo son multipolares. Y se llaman multipolares, como podemos ver en la imagen, porque tienen muchas ramificaciones. Tienen muchas dendritas, tienen el axón y ese axón tiene muchas dendritas. Ok, preguntas. Pasemos ahora a la parte funcional. Aquí sí necesito... Muy bien. Ok. El sistema nervioso se conduce a través de dos vías, que ya yo la he nombrado muchas veces esas vías. ¿Nos recordamos el nombre de las dos vías? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero hable claro. Correcto. El sistema nervioso está formado por dos vías. Unas vías que se van a llamar vías aferentes y otras vías que se van a llamar vías eferentes. ¿Por dónde encuentro yo esas vías? En unas estructuras que veíamos en la periferia que se llaman nervios. Entonces, dentro de un nervio va la vía aferente y va la vía eferente. En un nervio. Ahí están las dos vías. Muy bien. Una vía aferente es una vía que se encarga de recibir el estímulo, cualquiera que sea el estímulo, lo recibe. Ahorita miramos en dónde específicamente la vía aferente se recibe este estímulo, se transporta ese estímulo hasta la corteza cerebral para que allá esa información sea analizada por unas neuronas especiales que vamos a hablar ahorita de ellas. Esa información sea analizada, sea procesada y se emita una respuesta. Y esa respuesta viaja por la vía
Eferente. Nosotros tenemos dos tipos de sensibilidad. Una sensibilidad que se llama somática general y otra vía que se llama, otra sensibilidad que se llama la especial. La sensibilidad especial es la que está dada por los órganos de los sentidos. Entonces, ¿cuáles serán esa sensibilidad especial? Visión, audición, olfato. No. No, tacto es la sensibilidad somática general. Y el gusto. Como el nombre lo indica, ellos tienen una vía especial única para transportar. La visión, la vamos a ver dentro de poco, el ojo, la retina, ¿sí? La audición, el oído. El olfato, la fosa nasal, que ya nosotros por allá vimos la fosa nasal. Y el gusto, la lengua, ¿correcto? Ahora, tenemos la sensibilidad somática general, que es la que viaja por estas vías, ¿sí? La sensibilidad somática, cuando nosotros hablamos de sensibilidad somática general, estamos hablando de 5 tipos de impulsos, 5 tipos de estímulos, que son tacto, presión, Dolor, propiocepción, temperatura y propiocepción. ¿Sí? ¿Qué es la propiocepción? ¿Qué es la propiocepción? ¿Qué significa la palabra propio? De uno mismo. Cepción, la percepción. Es decir, la propiocepción es la percepción que tenemos de nosotros mismos. ¿En qué sentido? No en la parte psicológica. No, es que yo soy buena gente, que yo soy muy querido, muy tierno, muy de la casa, muy colaborador. No, eso no es propiocepción. Propiocepción es la percepción que yo tengo, que si a uno le dice, o sea, que si a uno siente un dolor acá, diga uno, me está doliendo un ojo, me está doliendo un brazo. La percepción que tengo de la ubicación, ¿sí?, de los órganos en mi cuerpo. Eso, uno. ¿Qué otro? Por ejemplo, en este momento, la percepción que tengo yo de cómo estoy sentado, ¿sí? La percepción que tengo de la relación con el espacio, ¿sí? La percepción que tengo de el sentir cosas, pero no estoy hablando de sentimientos. El sentir cosas como ¿qué? Por ejemplo, el sentir que tengo la ropa puesta, el sentir que tengo unas gafas, que tengo un reloj, que tengo unos zapatos. Eso es propiocepción, ¿sí? Ahora, estos 5 tipos de estímulos, de impulsos, perdón, estos 5 tipos de impulsos van a viajar ¿por dónde? Por una vía que se llama aferente. ¿Correcto? Resulta que la vía aferente tiene 3 carriles, ¿sí? Dentro de la vía aferente, imaginémonos que este salón es una parte del nervio, todo el salón es la vía aferente, y allá afuera es la vía aferente, y toda la universidad es el nervio, ¿sí? Entonces, tenemos 3 carriles, 1, 2, 3. Por estos 3 carriles van a viajar 5 tipos de impulsos, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer esos impulsos para viajar por esos 3 carriles? Si son 5 impulsos. Son 5 carros, ¿qué tendrán que hacer 5 carros para viajar por 3 carriles? Compartir. Dividirse no, compartir carriles, ¿cierto? Compartir los carriles. Entonces, por un carril viaja todo lo que tiene que ver con tacto y presión. Por un carril, todo lo que tiene que ver tacto y presión. Por eso, si yo me toco, yo puedo decir, me están tocando, y puedo decir, me están tocando suave, o me están haciendo presión. ¿Por qué? Porque esos 2 estímulos, esos 2 impulsos viajan por la misma vía. Por la otra vía, por el otro carril, dolor y temperatura. Por eso es que si yo meto el dedo en la candela me duele, ¿sí? O si tengo un roto en una muela y me como algo frío, siento dolor, ¿sí? Y la propiocepción viaja por un solo carril. Un carril exclusivo. Yo siempre hago la analogía, ¿sí?, de que estos carriles son como la calle.
Por ejemplo, como la autopista. Entonces, por un carril viaja, están los carriles donde viajan los carros particulares, por un carril, tacto, presión, por el otro carril, dolor, temperatura, y el carril exclusivo de Transmilenio es el carril de la propiocepción, ¿sí? A diferencia pues de las vías acá en Colombia, esos estímulos no se comparten, es decir, no es de la propiocepción, es que hay mucho Transmilenio por delante de mí, me voy a pasar para el carril del dolor y la temperatura, no. ¿Sí? A duras penas las ambulancias, pero tienen que pedir permiso, ¿cierto? Muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a hablar de las generalidades primero, para después entrar a lo particular. Las vías aferentes están formadas por 3 neuronas. Las vías eferentes, 2 neuronas. Todas las vías aferentes comienzan en un receptor. Todas comienzan en un receptor y terminan en la corteza cerebral. ¿Sí? Todas las vías eferentes comienzan en la corteza cerebral y terminan en un órgano efector. Ese órgano efector puede ser un músculo, puede ser una glándula o puede ser una víscera. El hecho de que nosotros no veamos cómo se mueve el estómago no quiere decir que el estómago no se mueve. Claro que se mueve, porque allá adentro del estómago hay unas glándulas que tienen células parietales, principales, imógenas. Entonces, cuando se mueve el estómago, esas células se mueven y liberan esa secreción, ácido clorhídrico, pepsinógeno, bicarbonato, que ya nosotros por allá lo vimos, ¿cierto? Muy bien. El receptor. Siempre el receptor va a estar ubicado en la periferia. Como vamos a hablar específicamente de la sensibilidad somática general, va a estar ubicado en la piel. Y hay diferentes tipos de receptores para los diferentes tipos de impulsos. Entonces nosotros tenemos los presorreceptores, que son los que me van a tomar la parte de la presión, ¿sí? Y del tacto. Tenemos los nociceptores, que son los del dolor. Los quimiorreceptores, que son los de las variaciones químicas, los sabores. Tenemos los electroreceptores, que son los de la variación de las ondas electromagnéticas, ¿sí? Tenemos los fotorreceptores, que son los de la luz, ¿verdad? Entonces, para que se genere un potencial de acción, para que se genere la conducción de un impulso nervioso, se necesita que yo estimule el receptor adecuado. Pregunto, si yo les pongo a ustedes un dulce en la mano, ¿me podrán decir el sabor de ese dulce? No. Y estoy estimulando un receptor. Ahí en la mano tenemos receptores. Y lo estoy estimulando con un estímulo, valga la redundancia, que se llama un dulce. Pero la pregunta es, ¿estoy estimulando el receptor adecuado? No. Estoy estimulando con ese dulce que les pongo en la mano, estoy estimulando es un presorreceptor, un receptor de presión, de tacto. ¿Qué le podría yo preguntar? ¿Siente si le puse un dulce en la mano? ¿Le puse algo en la mano? Ahora sí me pueden responder. Pero si yo les digo, ¿a qué sabe ese dulce? No me pueden responder. ¿Por qué? Porque no estoy estimulando el receptor adecuado. ¿Sí, señor? En el caso del umbral de dolor, ¿es porque no llega estímulo suficiente? Nosotros todos tenemos, y especialmente para el dolor, nosotros tenemos lo que se llama el umbral. El umbral es el punto de disparo para que una persona empiece a sentir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del dolor, tenemos el estímulo. Si el estímulo hizo esto y no llegó al umbral, no llegó al punto de disparo, nosotros no sentimos el dolor. Pero si hacemos el estímulo y llegó al umbral, inmediatamente se dispara el estímulo y es ahí donde ya podemos decir, me está doliendo, y puedo discriminar el estímulo que estoy sintiendo, el impulso que estoy sintiendo. Me está doliendo poquito, me está doliendo mucho, me está doliendo en tal parte, ¿sí? Eso. Bueno.
Muy bien. Preguntas. Preguntas hasta el momento. Bueno, vamos a ver ahora las vías aferentes. Vías aferentes. Les decía que por dónde, cómo se llama la estructura por donde viaja la vía aferente y eferente. ¿Cómo se llama la estructura? Perdón. ¿El qué? Nervio. El nervio. El nervio. Ese nervio por donde está conduciendo la vía aferente y eferente, ese nervio lo puedo tener yo solo en la cabeza o del cuello para abajo. Entonces, dependiendo donde comience el receptor de ese nervio, hay dos tipos de vías aferentes. Tenemos una vía aferente que se va a llamar craneal o encefálica, y tenemos una vía aferente que se va a llamar raquídea o medular. ¿Listo? Entonces, hablemos primero de la vía craneal. ¿Dónde comienza una vía aferente? ¿Dónde comienza? En un receptor. Entonces, aquí está el receptor. ¿Cuántas neuronas tiene una vía aferente? 3 neuronas. Aquí está comenzando la primera neurona. En un receptor. ¿Ese receptor dónde está ubicado? En el En cráneo. cualquier parte de qué? De la cabeza. Puede ser aquí, aquí, acá, acá. Del cuello para arriba. En la cabeza está ese receptor. Y como acuérdense que la vía aferente comienza un receptor, quiere decir que todo el nervio va a estar en la cabeza. Por eso la vía se llama craneal. Comenzó la vía aferente en un receptor. Esta sería la primera neurona. ¿A dónde llega la primera neurona de una vía aferente craneal? Va a llegar a una estructura que nosotros vamos a ver ahora en la próxima clase, que se va a llamar el tallo cerebral. Ahí llega la primera neurona, ¿cierto? En el tallo cerebral, esa primera neurona no es que se una, ¿sí? Sino que va a hacer sinapsis. Es decir, no hablo de contacto, porque las neuronas no están continuas. Ojo, no están continuas, están contiguas, con G. Entonces esta sería la primera neurona, y aquí comenzó la segunda neurona. Hay un espacio. Todo esto se llama sinapsis. Entonces, la primera neurona en el tallo cerebral hace sinapsis ¿con cuál neurona? ¿Con cuál? Después del uno que sigue. Es el 2. Con la segunda neurona. Con la segunda neurona. ¿Dónde comienza la segunda neurona de una vía aferente craneal? ¿En dónde? En el tallo. Míralo, ahí está. En el tallo. Esa segunda neurona sale del tallo y va a terminar en una estructura, en un núcleo que se llama tálamo. Tálamo. ¿Qué hace la segunda neurona en el tálamo? ¿Qué hace la segunda neurona en el Una tálamo? sinapsis. ¿Cómo? ¿Cómo qué? ¿Hace qué? Sinapsis. ¿Con cuál neurona? Con la tercera neurona. Mira, ahí empezó la tercera neurona. ¿Y a dónde llega esa tercera neurona? A la corteza cerebral. Acuérdense que todas las vías aferentes inician un receptor y terminan ¿en dónde? En la corteza cerebral. Después nos embolatamos para saber en qué parte específicamente de la corteza cerebral va a terminar cada neurona. ¿Sí? ¿Cuántas neuronas ven ustedes ahí? 3. ¿Dónde empieza una vía aferente? ¿Y dónde termina una vía aferente? La corteza cerebral. Se cumple lo que estamos viendo hasta ahora, ¿cierto? Primera neurona, segunda neurona, tercera neurona. Pero esos no son los nombres.
La primera neurona se llama periférica, porque está en la periferia. Sí. ¿Sí? ¿Dónde está el receptor? En la piel, peri- en la periferia del cuerpo. La segunda neurona se llama tallotalámica. 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 Y la tercera neurona se llama tálamo cortical. Tálamo cortical. Cuando llega ese impulso a la corteza, la tercera neurona en la corteza le da el impulso que ella venía conduciendo a otras neuronas que tenemos en la corteza cerebral, que se llaman neuronas interpretadoras. Neuronas interpretadoras. El nombre me está diciendo qué hacen esas neuronas. ¿Qué hacen las neuronas interpretadoras? Interpretar el estímulo. Interpretar el impulso que le acaba de entregar esta vía, este nervio, interpreta. ¿Y qué significa interpretarlo? Significa analizarlo, para saber primero, hombre, este será lo que me acaba de llegar, será de tacto, de dolor, de presión, de temperatura, de propiocepción, primero. Y segundo, discriminar el impulso, ¿sí? ¿Y qué es discriminar? O sea, cuando nosotros decimos, oiga, me duele el pie, eso se llama un impulso burdo. Cuando yo no solamente digo me duele el pie, ya, está doliendo el pie. Eso es burdo. ¿Por qué? Porque no desglosé el impulso, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con esa información? La puedo pasar ahora a otra parte para que la neurona intercalar me la discrimina. Entonces yo puedo decir, me duele el dedo gordo del pie derecho, allá en la parte de la uña, ¿sí? ¿Qué hice? Que cogí ese impulso burdo y empecé a ¿qué? A desglosarlo. Eso se llama discriminar. Con base en esa información, esas neuronas intercalares, ¿qué hacen? Ya discriminaron la información, analizaron la información. ¿Qué hacen? Emitir una respuesta que va a viajar por otra vía que se llama la vía Eferente. ¿Correcto? Listo, ya vimos el primer tipo de vía aferente craneal. Pero también le decía que el nervio, ¿sí? El receptor puede estar del cuello para abajo. Y cuando ese receptor que inicia esa primera neurona está del cuello para abajo, hablamos de que la vía es aferente raquídea. Entonces, vamos a ver la primera neurona. ¿Dónde va a comenzar esa primera neurona? En un receptor del cuello. Un receptor que está en la piel del cuello para abajo. ¿A dónde llega esa primera neurona? A la médula espinal, por eso la vía se llama medular. Va a llegar a la médula espinal. ¿Qué hace esa primera neurona allá en la médula espinal? Sinapsis. ¿Con cuál neurona? Con la ¿A dónde llega la segunda neurona? al tálamo. Tálamo. ¿Y qué hace esa segunda neurona allá en el tálamo? Sinapsis. ¿Con cuál neurona? ¿Y a dónde llega esa tercera A la neurona? corteza cerebral. A la corteza cerebral. ¿Sí? Por eso es que si nosotros nos pegan un machucón en el dedo gordo del pie derecho, sentimos. Porque hubo una primera neurona que recogió ese impulso, lo llevó a la médula, de la médula otra neurona me la llevó al tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. ¿Sí? Los nombres son muy parecidos. Neurona periférica, neurona espinotalámica, es la única diferencia. Espinotalámica. ¿Y la tercera neurona cómo se va a llamar? Tálamo cortical. Tálamo cortical. Sí. ¿Listos? Bueno. Pregunta sobre vías aferentes.
Preguntas, dudas sobre vía aferentes. Ahora, si por algún motivo un paciente en una moto tiene un accidente automovilístico y tiene sección, hablemoslo, tiene sección de la médula, ¿qué le pasó a la vía? Se corta, se rompió la vía. ¿Sí? Se rompió la vía. Entonces a ese paciente yo lo pellizco. Párale bola. A este paciente yo lo pellizco. ¡Pum! En teoría, un receptor tomó ese impulso. ¿Lo llevó a dónde? A la médula. Hizo sinapsis. Esa segunda neurona lo cogió. Pero no lo pudo llevar ¿hasta dónde? Hasta el tálamo. ¿Por qué? Porque la vía está rota. Está dañada la vía. Entonces la pregunta es, ese estímulo que yo le hice al paciente, ese pellizco, ¿le llegará a la corteza cerebral? No. Si no le llega el estímulo a la corteza cerebral, ¿se podrá emitir una respuesta? No. Por eso es que los pacientes con lesiones medulares no sienten, quedan paralíticos, dependiendo a qué nivel sea la lesión medular, quedan paralíticos, quedan cuadriplégicos, dependiendo de dónde sea la lesión, el paciente siente adormecido, no siente en un brazo, en un dedo, en una mano, lo que sea, porque la vía se dañó, la vía se interrumpió, y necesariamente para que la corteza cerebral genere una respuesta, le tiene que llegar ¿qué? ¿Qué le tiene que llegar? Un estímulo, le tiene que llegar una información. Alguien la tiene que ponerse a trabajar, ¿cierto? ¿Con qué? Con la llegada de un estímulo para que ya empiecen las neuronas las neuronas interpretadoras comiencen a analizar esa información. ¿Correcto? Bueno. Preguntas sobre vías aferentes. Ninguna. Pasemos ahora a las vías eferentes. Bueno, la vía eferente, entonces, la vía eferente, ¿qué me lleva? La respuesta. Que esa respuesta, también a esa vía eferente le llaman vía motora. Y si yo hablo de que es una vía motora, ¿qué implica esa vía? ¿O qué implica esa respuesta? ¿Qué necesariamente implica o qué necesariamente se tiene que producir en esa respuesta? Un movimiento. Un movimiento. Vuelvo a repetir, el hecho es que nosotros no lo veamos o no lo sintamos no quiere decir que no está. Nosotros estamos produciendo constantemente saliva. ¿Y ustedes sienten cuando la glándula salivar expulsa la saliva? No, pero vemos la respuesta que es que tenemos la boca con saliva. Lo mismo les decía hace un ratico del estómago, ¿sí? Nosotros desayunamos, ¿cierto? No sentimos cuando el estómago se está contrayendo para que las glándulas, las células parietales principales, simógenas, comiencen a liberar su secreción, ¿sí? Pero ahí las está liberando, ahí se está liberando, ¿sí? Nosotros no sentimos cuando la nefrona está filtrando y formando la orina, pero vemos la orina, sentimos la micción, sentimos las ganas de orinar y vamos y orinamos, ¿correcto? Entonces efectivamente nosotros vemos la parte motora. Igual ese nervio como en la vía aferente, porque acuérdense que por la vía aferente, por el nervio puede viajar, viaja la vía ¿qué? Aferente y la vía eferente, ahí pegaditos, ahí están las dos vías pegadas, ¿cierto? Entonces, tenemos una vía eferente craneal y una vía eferente raquídea. Igual que vimos las vías aferentes. Igual que vimos las vías aferentes. ¿Correcto? ¿Cuántas neuronas tiene una vía eferente? Dos. Neuronas.
¿Dónde comienza una vía eferente? La corteza cerebral. En la corteza cerebral. Sale la primera neurona de la corteza cerebral. ¿A dónde va a llegar? Al tallo cerebral. El tallo cerebral. Acuérdense que la primera neurona de una vía aferente craneal, ¿a dónde llegaba esa primera neurona? Al tallo cerebral. Y acuérdense que el nervio, por el nervio están las dos vías, entonces no puede llegar a otra parte. ¿Qué hace esa primera neurona allá en el tallo cerebral? ¿Con cuál neurona? Esa segunda neurona, ¿dónde comienza? ¿Y dónde termina? Órganos. En un órgano efector. Que como estamos hablando de una vía eferente craneal, ese órgano efector puede ser una glándula animal, puede ser una glándula salivar, puede ser un músculo de la mímica, un músculo de la masticación, lo que sea. ¿Sí? Aquí los nombres de las neuronas son más fáciles. Neurona motora superior, la primera neurona, y neurona motora inferior, la segunda neurona. ¿Sí? Fáciles. Ahora, la vía eferente, aquí se me olvidó escribir. La vía eferente raquídea o medular. Raquídea o medular. ¿Dónde va a comenzar esa vía eferente raquídea? En la corteza cerebral. ¿A dónde va a llegar? ¿A dónde llegó la primera neurona de la vía aferente raquídea? A la médula espinal. Allá va a llegar. A la médula espinal. ¿Sí? ¿Qué hace esa primera neurona en la médula? Sinapsis con la segunda. O sea que la segunda neurona de una vía eferente, ¿sí? ¿Dónde comienza la segunda neurona de una vía eferente raquídea? ¿Por qué? Entonces, el día del parcial, a la persona que la llamó y usted salió corriendo, rauda y veloz, eso fue un estímulo, mírenlo. Qué mejor ejemplo de la parte nerviosa. Entonces, en la médula espinal comienza la segunda neurona y ¿dónde va a terminar? Puede ser un músculo del cuello, un músculo del tórax, de la extremidad superior, del abdomen, de la extremidad inferior, puede ser el estómago, puede ser el hígado, el vaso, el páncreas, la vejiga, el riñón, ¿sí? Alguno de los órganos del aparato reproductor. Ahí está. Entonces fíjese que uno conociendo esto, y ustedes van a tener que manejar mucho pacientes de neuro, y tienen que saber esto, que le llegan a ustedes pacientes allá que de pronto le van a mandar a hacer una tomografía, una resonancia, porque al paciente le acaba de dar una ACV, una trombosis, un derrame cerebral. Y ustedes tienen que saber eso, porque el hecho no es acostar al paciente y bueno, hagámosle en todo el cuerpo. Ya ha entrado en gastos, ¿cierto? Y entonces, carajo, el paciente llegó así, no puede mover el lado derecho, ¡jue madre! ¿Sí? ¿Por qué no puede mover el lado derecho? ¿Sí? Entender, analizar qué es lo que le pasa a ese paciente. No es solamente tomarle la imagen, porque con todo el debido respeto y cariño, eso lo hacen los técnicos. ¿Y ustedes son técnicos? ¿Son qué? Ustedes tienen que ir más allá en el conocimiento. ¿Sí? Bueno, pregunta. Igual, neurona motora superior, neurona motora inferior. Bueno, una vez que ya terminamos las generalidades, vamos a empezar a hablar de los órganos.
complicadillo. Se apagó. Ahora sí ya entramos un poquito más compleja la cosa. Comenzamos con los órganos. Terrible situación. Vamos a hablar de la médula espinal, ¿sí? Que ya hemos mencionado algo de la médula espinal. La médula espinal es un órgano del neuroeje, de hecho forma la parte inferior del neuroeje. La vamos a encontrar ubicada en la médula espinal a través del canal raquídeo, ese canal que queda a nivel de la columna vertebral. ¿Dónde comienza la médula espinal? La médula espinal comienza específicamente apenas está el agujero occipital, de ahí para abajo ya lo que está saliendo es la médula espinal. Y esa médula espinal, ¿hasta dónde llega? O sea, sabemos que comienza en el agujero occipital y va a terminar a nivel de L1. Ah, de L1. Va a terminar a nivel de L1. Y allá se hace ¿Correcto? 4. O sea, a nivel de la primera vértebra Lumbar. ¿cierto? Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y de ahí para abajo qué hay? ¿De ahí para abajo qué hay? ¿Cierto? De ahí para abajo lo que hay son nervios. ¿Sí? Vamos a encontrar nervios. Muy bien. El señor, para la próxima clase, me va a hacer el seminario de cerebro. Como lo veo tan interesado, va a ir chateando y todo eso, el seminario de cerebro. Cerebro todo. Pues sí, podría hablar un poquito en inglés. Esto es la médula espinal. Todo el sistema nervioso en nosotros, que ya lo habíamos hablado, está constituido por dos tipos de sustancia. Una sustancia ¿qué? Gris y blanca. Sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris está formada ¿por qué? ¿Por quién? Neuronas, sí. ¿Y la blanca? No. Entonces, ¿qué parte de la neurona está en la sustancia gris? Eso lo dije yo. Cuerpos de neuronas. La sustancia gris está formada por cuerpos de neuronas. Y la sustancia blanca, ahí sí, está formada por ¿qué? Prolongaciones de esas neuronas. Sí, las prolongaciones de esas neuronas. Correcto. En la médula espinal, la sustancia gris está en el centro, en una distribución de una estructura que se llama forma de alas de mariposa. ¿Sí? Y alrededor de la sustancia gris va a estar la sustancia blanca. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son las partes, cuál es la estructura, la topografía de la médula espinal? Encuentro dos surcos en toda la parte central, encuentro dos surcos, uno profundo, que se va a llamar el surco medio anterior, y uno no tan profundo, que se va a llamar el surco medio posterior. Hacia los lados encuentro también unos surcos, que se van a llamar los surcos colaterales. Estos surcos colaterales serán surco colateral posterior, surco colateral anterior. ¿Sí? Tengo la sustancia gris, que en la médula espinal la distribución de la sustancia gris se llama astas. Entonces tendremos astas posteriores, astas anteriores. ¿Sí? En el centro de la sustancia gris hay un agujero que se llama epéndimo. Epéndimo. Por ahí circula líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se llama el orificio que en el cuarto ventrículo me permite el paso del líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo hacia el epéndimo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama?
Yo lo dije en una clase. Sí. Había uno central y habían dos laterales. ¿Cómo se llama el central? Revisen el cuaderno. Ni cuaderno tienen. Bueno, les queda ahí. Muy bien. Y la sustancia blanca está distribuida en la médula espinal formándome columnas. Columna posterior, columna lateral y columna anterior. ¿Sí? Por los surcos colaterales, ¿qué pasa? Esto es el nervio raquídeo. En la médula espinal hay unas estructuras nerviosas que se llaman los nervios raquídeos. Y lo veíamos ahorita en la vía aferente y eferente, nervios, ¿cierto? Esos nervios raquídeos tienen dos vías, ¿verdad? ¿Cómo se llama una vía? Aferente y la otra eferente. Mire, esta es la raíz dorsal del nervio raquídeo. Y esa raíz dorsal del nervio raquídeo es por donde viajan las vías aferentes. Y esa raíz dorsal entra por los surcos colaterales posteriores. ¿A dónde entra? A la médula espinal. Estamos en la médula espinal. ¿A dónde llega la primera neurona? Una vía aferente raquídea. A la médula espinal. Ya sabemos a qué parte específicamente de la médula espinal. A las astas posteriores. ¿Y qué hace esa primera neurona en las astas posteriores? Carajo, hace 10 minutos vimos esa vaina y ya se les olvidó. Sinapsis, ¿con cuál neurona? Con la segunda neurona. Aquí en una parte del asta posterior, que no vamos a entrar al detalle, en una parte del asta posterior terminará la primera neurona y allá hará sinapsis con la Segunda neurona. y ahí saldrá la segunda neurona. Y ahorita vamos a ver por dónde sube esa segunda neurona. ¿Sí? Esta neurona va a subir de la médula ¿hasta dónde? Cartálamo. Hasta el tallo. ¿Usted para qué repite todo? Sí, pero es que también las vías se pueden. Es que se me cortó. Sí, se le cortó. Oh, que no le vaya a quedar cortada. También yo creo eso. Uy, ¿Por dónde Sergio ya está sube haciendo chiste. esta segunda neurona? Por algún lado de las columnas, por algún lado de la sustancia blanca. Blanco. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cuando veamos la parte de función. ¿Correcto? Ahora, entonces, la azul es la vía aferente, que es la raíz dorsal del nervio que entra por los surcos colaterales posteriores. Listo, subió. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Y del tálamo por dónde pasó? La corteza. ¿A la cual corteza? Bueno. A la corteza cerebral. Allá, esta información que venía transmitiendo esta neurona, esta raíz, la dejó en la corteza. Allá en la corteza esas neuronas interpretadores cogieron la información, la analizaron, emitieron una respuesta que bajó por otra vía. Y esa otra vía también va a viajar por la sustancia blanca, que ahorita vamos a ver. Viene abajo. Hizo sinapsis esa primera neurona, ¿en dónde? ¿En dónde? En la médula. Diga, ¿están como dormidos ustedes? La próxima clase los voy a despertar bien bueno. Ay. Listo. Listo. Ustedes vieron de allá de la corteza vino bajando una vía diferente. Pongámosle que bajó por la columna lateral. Sí, por acá. Por la columna lateral. ¿A dónde entra esa primera neurona de la vía eferente en la médula espinal? ¿A dónde entra? A las astas anteriores.
a las astas anteriores. Entonces, perdón, un momento. Me quedé traumado con esa respuesta que me dieron por ahí ahorita. ¿Sí? A las astas anteriores, viene bajando ran y entra por acá. Al asta anterior. Y de ahí sale la otra raíz, que se va a llamar la raíz ventral. Y esa raíz ventral está asociado con qué vía? Eferente. Aferente, eferente. ¿Y por dónde sale? Por los surcos colaterales anteriores. Y se unió la vía aferente con la eferente, y ¿qué me formaron acá? El nervio. El nervio raquídeo. Todo duro, ¿no? Mire lo fácil que es. Mire lo fácil que es esto. Pero si están pendientes de la casa. ¿Listo? Bueno. Entonces, ahora sí, vamos con Mortal Kombat. Las funciones. Bueno, les decía que la médula espinal, la sustancia gris en la médula espinal, se divide en astas anteriores y posteriores. Toda la médula espinal tiene astas anteriores y posteriores. Pero de los segmentos medulares torácicos hacia abajo, es decir, desde T1 hacia abajo, las astas ya no son 2 sino 3. Vamos a tener del segmento torácico hasta L1, de T1 a L1 voy a tener astas posteriores, anteriores, y voy a tener estas astas que se llaman las astas laterales. Y no, es que no le atina una. De las astas laterales, hoy es con el cuento de que me duele el cuello. Pero ahorita hablaba con la vecina así, no sé cuál cuello le dolerá. Sí. Será el cuello de la vesícula biliar. Las astas laterales. ¿Qué importancia tiene esas astas laterales? Que aquí se va a iniciar otra vía nerviosa que se llama la vía nerviosa simpática. La vía nerviosa simpática. ¿Sí? Acá. Entonces esa vía nerviosa simpática, oigan, sale ese nervio con la raíz ventral del nervio raquídeo y acompaña al nervio raquídeo. Entonces, a donde vaya este nervio raquídeo, no solamente va a ir el nervio, sino también va a ir otro nervio que es de la vía, ¿cuál? Simpática. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Aquí tenemos, perdón, ¿dónde está? Los nervios raquídeos, miren. La raíz dorsal, vía aferente, la raíz ventral, vía eferente. Miren el nervio. Miren el nervio. La raíz dorsal entrando a la médula por la sustancia, el asta, perdón, por la sustancia, el asta posterior, y la raíz ventral saliendo por el asta anterior. Esos son los dermatomas. Entonces nosotros nos aprendemos algunos dermatomas poco a poco. Entonces yo tengo C2, C3, C4. La parte de arriba del cuello es C2, la parte de abajo del cuello es C3, la parte así derecha de hombros es C4. ¿Qué quiere decir ese C2, C3, C4? C, nervio raquídeo cervical. Y 2, el número es el número, ¿cuál nervio raquídeo sería? Entonces, esto acá es el nervio raquídeo cervical. 2, esto acá, el nervio raquídeo cervical. 4, por ejemplo, aquí tengo C5, C6, C7, C8, T1, T2. ¿Sí? Uno poco a poco se va aprendiendo los nervios. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Bueno, por ejemplo, en los pezones, en la mama, en los pezones es T5, en el ombligo es T12. La región de la ingle, la región del pubis, arriba es L1 y la parte inferior de la ingle es L2. Y uno se va aprendiendo eso. Entonces, si un paciente le llega, por ejemplo, diciendo, doctor, es que yo me caí de unas escaleras y después del golpe tengo como adormecido el hombro derecho. Entonces yo ya sé inmediatamente cuál es el dermatoma que le corresponde al hombro derecho, que sería C4. Entonces yo tengo que empezar a indagar qué le pasó a ese nervio raquídeo cervical 4.
El número de los nervios raquídeos que nosotros tenemos es igual al número de vértebras, con una excepción, ¿sí? Tenemos nervios raquídeos cervicales, tenemos 8, torácico, 12, lumbares, 5, sacro, 5, coccigios, 3 o 4. ¿Dónde estará la salvedad o dónde estará la excepción? ¿Ah? A nivel cervical. ¿Cuántas vértebras cervicales tenemos nosotros? Y tenemos 8 nervios cervicales. ¿Por qué? Porque entre el occipital y la primera vértebra cervical sale el primer nervio raquídeo. Por eso tenemos un nervio raquídeo más que el número de vértebras. ¿Sí? El resto es igual. ¿Cuántas vértebras torácicas tenemos? ¿Cuántas vértebras lumbares? Sacras, coccigias. ¿Listo? Muy bien. Vamos a la parte funcional. ¿Sí? Vamos a la parte funcional. Empecemos a hablar con la columna posterior. Columna posterior. Las vías que viajan por la columna posterior, que son 2 vías, son vías aferentes. Aferentes. Entonces les pregunto, son vías aferentes. ¿Entran o salen? ¿Cómo? Entran. Si es una aferencia, ¿comienza en dónde? Acá. ¿Y a dónde terminan? Acá adentro. Es una vía aferente, ¿entra o sale? Entra. ¿Sube o baja? Sube. Ahora, ¿qué me está llevando? Si es una vía aferente, me está llevando un estímulo, impulso. impulso. Me está llevando un impulso. ¿Cómo se llaman esas 2 vías aferentes en la columna posterior de la médula espinal? La roja, la que está en el centro de la columna posterior, se llama gracilis. Y la de los lados se llama cuneatus. Gracilis y cuneatus. ¿Qué viaja por esa vía de gracilis y cuneatus? Viaja tacto fino discriminativo y propiocepción consciente. Por acá viaja tacto fino discriminativo y propiocepción consciente. Tacto fino, cuando yo toco suave y esa persona me puede decir, me tocó suave con los dedos o con un lápiz o con una mota de algodón o con algo puntudo. ¿En dónde? Le digo, me tocó en el dorso de la mano izquierda. Discriminativo. Acuérdense que todo lo que sea discriminar es que yo lo desgloso, ¿sí? No dije me tocó, sino me tocó suavemente en el dorso de la mano izquierda, me tocó con una presión suave, me tocó con algo romo, algo redondo, lo que sea. Eso es discriminar. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre gracilis y cuneatus? ¿Cuál será la diferencia entre gracilis y cuneatus? Señor Vázquez. ¿No? Pero que se haga el esfuerzo de echarse una pensadita, hermano, gaste neurona. Espérese unos segundos, hace que piense y después dice, no doy. ¿Cuál es la diferencia? Ojo, que gracilis me conduce tacto fino discriminativo y propiocepción consciente de cintura para abajo. Okay. Y cuneatus, tacto fino discriminativo y propiocepción consciente de extremidades superiores. Esa es la diferencia. ¿Listo? Bueno, pasemos ahora a la columna lateral. Muy bien. Columna lateral. Ok. La columna lateral. Miren acá. La columna lateral. La columna lateral tiene 2 grupos. ¿Sí? Un grupo superficial y un grupo profundo. Veamos primero el grupo superficial. El grupo superficial es el que está en la parte lateral de la columna lateral. O sea, es lo más lateral que hay en la columna lateral. Por ahí suben 3 cordones, 3 vías. En el centro está la vía espinotalámica lateral.
espinotalámica. Ahí me está diciendo de dónde a dónde va. Espino, médula. ¿Hasta dónde va a llegar esta vía? Hasta el tálamo. Ahí va la segunda región. De la médula al tálamo. ¿Sí? ¿Qué se conduce por la vía espinotalámica lateral? Dolor y temperatura. Dolor y temperatura. Por delante de la vía espinotalámica lateral tengo la vía espinocerebelosa anterior y por detrás la vía espinocerebelosa posterior. ¿Sí? Ambas vías, espinotalámica anterior espinocerebelosa anterior y espinocerebelosa posterior, conducen la propiocepción inconsciente. Nosotros, ahora que yo lo diga, se me vuelve consciente, pero nosotros no estamos pendientes en ese momento de cómo estamos sentados, ¿sí? No estoy consciente de que estoy pensando, tengo los zapatos puestos, tengo las medias puestas, tengo el reloj puesto, tengo las gafas puestas, ¿sí? No estamos pendientes de eso, creería yo. ¿Alguno que está mal? ¿Cierto? Propiocepción inconsciente. ¿De dónde a dónde va esa vía? Espinocerebelosa hasta el cerebelo. No llega a la corteza cerebral, no llega al cerebelo. Ojo, todo lo que llegue al cerebelo es inconsciente. Todo lo que llega al cerebelo es inconsciente. Y todo lo que llegue a la corteza cerebral es consciente. Consciente. Muy bien. Pregunta sobre, estas tres, ¿sí? La espinotalámica lateral y las dos espinocerebelosas, ventral y dorsal, o anterior y posterior, son vías aferentes. Entonces, son vías aferentes. Entran o salen. Entran, suben o bajan. ¿A dónde va a llegar? Pues una a la corteza y las otras van a llegar al cerebelo. ¿Listo? Pasemos ahora a la otra, al grupo profundo, o sea, la parte medial, aquí no se ve bien, la parte medial del cordón lateral o de la columna lateral. Ahí tengo dos vías. Una vía, la que está más posterior, se va a llamar la córtico-espinal y la otra vía se va a llamar la rubroespinal. ¿Sí? Córtico-espinal. ¿De dónde a dónde va esa vía? ¿Dónde comienza esa vía? Córtico-espinal. En la corteza cerebral. ¿Y dónde va a terminar? ¿En dónde? En la médula. Entonces la pregunta es, ¿esa vía será aferente o eferente? ¿Cómo? Eferente. Me está diciendo córtico-espinal. O sea que está, ¿qué? ¿Subiendo o bajando? Bajando. O sea que es una vía eferente. O sea que esa vía eferente me está llevando, ¿qué? Una respuesta. ¿Sí? En la vía córtico-espinal es donde por esa vía viajan todos los movimientos de destreza fina, de motilidad fina. Escribir, coger un cubierto, ¿sí? Anudarse los zapatos, abotonarse la camisa, todo lo que sea motilidad o destreza fina viaja por esa vía. Entonces, cuando una persona pierde la capacidad, ¿sí? Pierde la capacidad de escribir, ¿verdad? O de agarrar algún objeto, un lapicero, pierde la capacidad de coger una cucharadita de sal, de azúcar, ¿qué vía se le dañó? La córtico-espinal. Y la otra vía, la que está más adelante por la columna, el grupo profundo, se llama la rubroespinal. La palabra rubro me está diciendo que comienza a nivel del mesencéfalo, en el tallo cerebral. O sea que eso, si comienza en el tallo cerebral, ¿será consciente o inconsciente? Si comienza en el tallo cerebral, ¿será consciente o inconsciente? Consciente, no, inconsciente. Porque lo consciente tiene que comenzar ¿dónde? En la corteza cerebral. Y esta no está terminando en la corteza cerebral. ¿Sí? ¿Qué va por ahí? Todo lo que tenga que ver coordinación de movimientos. Por ejemplo, el caminar. ¿Sí? El caminar. Por ejemplo, el aprender a montar cicla, el aprender a montar patines. Por ejemplo, el fútbol. Los futbolistas, no necesariamente los futbolistas, las personas que juegan fútbol, saben
Si yo le quiero dar un efecto al balón, sabe con qué parte del pie le pego y en qué parte del balón le pego. Coordinación de movimientos, ¿cierto? Los jugadores de básquetbol, para hacer esas cestas de larga distancia que sean nítidas, que sean cestas de 3 puntos, ¿cierto? Con qué fuerza, qué tanto tengo que flexionar la muñeca y qué tanto tengo que imprimirle presión para que esa bola llegue hasta la cesta y que haga la cesta. Coordinar movimientos. Coordinar movimientos, ¿para qué? Para escribir. Vuelvo y les digo, para caminar, ¿cierto? Para caminar, para escribir, para correr. Todo viaja por esa vía. Muy bien. Y finalmente tenemos la columna anterior. La columna anterior. ¿Qué particularidad tiene la columna anterior? Que hay una mezcla. No están separadas las vías como estaba, por ejemplo, en la columna lateral, que había un grupo superficial, que eran vías aferentes, y había un grupo profundo, que eran vías eferentes. No, acá en la columna anterior están mezcladas, no están separadas las vías aferentes y eferentes. ¿Qué otra particularidad hay ahí? Que el 99% de las vías que viajan por la columna anterior son eferentes. Solamente hay una vía aferente. Solo hay una vía aferente. Todas estas que ustedes ven acá en la columna anterior son vías eferentes. Solo hay una vía aferente y esa vía aferente se llama espinotalámica anterior. Por acá quedaba la vía espinotalámica lateral. Esta es vía espinotalámica anterior y por ahí viaja lo que es tacto-presión. Por la vía espinotalámica anterior viaja el tacto y la presión. Ahí les pongo eso para que repasen. Gracilis cuneatus. Espinocerebelosa dorsal o posterior, espinocerebelosa ventral o anterior, espinotalámica lateral, córtico-espinal, rubroespinal. Acá la número 15 es la espinotalámica anterior y el resto son las vías eferentes, que no las vamos a ver porque son muchas. Sí. ¿Listos? Ok. Preguntas, dudas, inquietudes. Señor. Señor. Dígame. Señor. Profe, cuando se hace terapia por hipotermia, para hipotermia, porque sí podemos bajar la temperatura a 74 grados, pero no la podemos aumentar así mismo como lo anterior? No se me adelante como los perros de Velázquez, que esa respuesta se la va a dar su compañero en la exposición de cerebro. Severa responsabilidad que tiene su merced, oiga. ¿Quién? Bueno, próxima clase, muchachos, vemos tallo cerebral, lo dicto yo, y cerebro lo dicta su compañero. ¿Listo? Bueno, nos vemos entonces.